Hola y muchas gracias por haberse acercado hasta las orillas de esta isla posible. Hoy, como hizo Julio Verne, nos hemos sumergido en las entrañas de la Tierra con el propósito de conocer algo mejor qué significa y qué nos ofrece la geotermia. Nos ayudará también en esta tarea un experto en la materia como es el ingeniero Elías Casañas. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a la isla posible. La tierra que pisamos posee su propio corazón. Es un corazón de fuego, un corazón cuyo latido hemos percibido claramente en un lugar como Lanzarote. Nuestras vidas transcurren en un planeta de espíritu ardiente. El magma hierve en su centro y convierte a la Tierra en una fuente constante y permanente de calor. Es el calor de la Madre Tierra. Islandia es una especie de hermana de Lanzarote en la región de los hielos, dotada igualmente de una naturaleza impactante. Allí, 2 centrales geotérmicas aportan toda la energía necesaria para la población, mientras que otras se utilizan para exportar esta energía, demostrando que el calor terrestre tiene mucho que aportarnos a todos los niveles. En este primer programa de La Isla Posible, nos adentraremos en este corazón subterráneo. ¿Nos acompañan? Hay personas capaces de comunicarse con el calor que late bajo la tierra y que entienden su lógica. Personas que han dedicado media vida a perfeccionar fórmulas para canalizar y aprovechar la energía geotérmica, un tipo de energía renovable que se obtiene aprovechando el calor del subsuelo. Personas como el ingeniero industrial Elías Casañas, convertido en una referencia en el mundo de la geotermia. Casañas ha demostrado que la energía geotérmica puede ponerse al servicio de una economía más sostenible y eficiente, sobre todo al tratarse de una fuente continua y estable. Una prueba de ello ha sido su intervención en el sistema energético del arrecife Gran Hotel, transformado a su vez en un referente en Canarias. El calor del subsuelo ha realizado un viaje que le ha llevado hasta las alturas del arrecife Gran Hotel, haciendo del edificio un modelo de eficiencia energética y de uso de energías renovables. De hecho, fue señalado como el hotel más eficiente del archipiélago en una investigación del Instituto Tecnológico de Canarias tras el estudio de más de 70 establecimientos de las islas. El presente de la energía geotérmica se hace visible en estos ejemplos y no hace otra cosa que alumbrar un futuro sin límites. Así lo cree firmemente Elías Casañas, con quien nos sumergimos un poco más en las entrañas del calor terrestre. Don Elías, muchas gracias por venirse hasta esta isla posible, por meterse con nosotros aquí en este maravilloso paisaje volcánico que Lanzarote nos regala siempre. Y nos gustaría que nos explicara, para los que no sabemos mucho sobre la geotermia, o nada, entre los que yo me encuentro, aunque me informa un poco, pero ¿cómo podríamos explicar brevemente y claramente para la gente qué significa esto de la geotermia? Hombre, la energía geotérmica es la que hay debajo de la Tierra, debajo de nuestros pies, pero esa es desde la superficie de la Tierra hasta casi el centro, a grandes profundidades, ¿no? Entonces, entre más... la energía geotérmica también es muy amplia, como cualquier disciplina de la ciencia de la energía, es muy amplia, entonces pues hay que estudiar muchos campos y tiene muchas aplicaciones. Hay una aplicación que es a alta temperatura, que es para producir directamente energía eléctrica. Entonces, cuando se encuentra una temperatura muy alta debajo de la Tierra, como pueden ser a partir de 150 grados, antes era a partir de 250, pero ya de 150, entonces hay unas técnicas que se introduce agua, sale vapor, y ese vapor mueve unas turbinas, y esas turbinas producen energía eléctrica de una manera eficiente, de una manera sin contaminar, porque el problema de la energía eléctrica que se mueve con turbinas ahora, que son las térmicas, es que el vapor se produce
energía fósil, con el petróleo y con todo este tipo de cosas que están contaminando una barbaridad porque produce ese vapor que después mueve la turbina. De esta manera solamente es meter agua debajo y sale el vapor directamente sin consumir y sin quemar nada. Entonces, eso sería una aplicación que se llama a alta temperatura para producir energía eléctrica y que existe en el mundo muchas plantas ya generadoras de energía eléctrica y que existe una investigación muy fuerte, tendente a hacer más plantas en más sitios del mundo, porque en mi opinión y en la de mucha gente, pero en la mía, es que esto va a ser lo que sustituya en gran parte al petróleo, cuando se acabe el petróleo. Porque tiene muchas ventajas, sobre todo porque es continua, ¿no? Que no tiene la estacionalidad que tiene el viento, que cuando hay viento hay, pero cuando no hay viento pues no tenemos energía, tenemos que almacenarla, cuando hay sol pues lo mismo. Calor en la tierra tenemos siempre. En la tierra tenemos siempre. Y la energía esta de alta temperatura se dice que es local porque hay en todos lados. Lo que pasa es que para llegar a ella necesita picar y necesita más profundidad. Algunas zonas del mundo que son geológicamente más inestables, pues el magma o la temperatura de la tierra llega mucho más alta y entonces están a flor de piel, como hay unos cuantos sitios, los géiseres en Estados Unidos, hay en Italia, en Islandia, y aquí tenemos residuos en Lanzarote, en la Montaña del Fuego, que está bastante alta las temperaturas esas, entonces es muy barato sacarla, eso es lo ideal y esos son los que están produciendo ahora. Pero la investigación está en hacer perforaciones profundas, las mismas que hacen para el petróleo, de 2, 3 kilómetros, 4, 5, 6, 7, pero haciendo eso sabemos que llegamos siempre a obtener estas temperaturas. Entonces se está utilizando, va muy avanzada la investigación, que son franceses, de hacer unos mecheros de hidrógeno que van perforando sin tocar, sin contacto físico con la tierra, sino sale de la combustión del hidrógeno a 2.500, 3.000 grados y va fundiendo la roca y va fundiendo y va haciendo agujeros perfectamente circulares sin tocar con la tierra. Y eso está abaratando muchísimo esa tecnología. Eso ya pasaron del laboratorio a la semi-industrial y ya esos mecheros de hidrógeno se están utilizando y va muy bien. Y cuando eso se comercialice y se generalice, pues entonces la geotermia, todas estas cosas pues serán cuando el petróleo diga pues no hay más, que se iba diciendo no hay más, pero siempre hay. Pues cuando de verdad no haya más, pues todas estas tecnologías que están maduras, que están ya pensadas, que están investigadas, seguramente tendrán un impulso y la geotermia va, en mi opinión, a coger un lugar predominante en la sustitución de la energía eléctrica actual. Y hasta que llegue eso, usted es experto en la aplicación de técnicas de utilización de la energía geotérmica. ¿Y en qué se basa y cómo funcionan hoy en día? Y cómo eso se llama la energía geotérmica a baja entalpía o a muy baja temperatura, que es cuando uno alcanza calor, porque siempre hay un flujo de calor desde el centro de la Tierra, un flujo como un río de calor que va a terminar en la superficie. Entonces, si nosotros perforamos y vamos a coger ese flujo de calor más profundamente, está más caliente y llegando a la superficie está como más frío, ¿no? Entonces hay veces que se encuentra a 30 grados, a 25, a 20. Entonces, cuando las aplicaciones directas de ese calor pueden ser, por ejemplo, en Europa se usa mucho en los campos de fútbol. En un campo de fútbol antes no se podía jugar si había nieve, si había hielo y las competiciones empezaban en los países muy fríos o antes o después que en España, por ejemplo, que es un país del sur de Europa. Ahora empiezan siempre en la misma, porque casi todos los campos de fútbol tienen como un suelo radiante debajo del césped, que es poner en circulación agua en unos pozos que tienen, que van bajando las temperaturas hasta alcanzar 15 o 20 grados y sube, y aunque haya 5 o 6 o 7 grados bajo cero fuera, a esta temperatura que está el agua que pasa por el suelo radiante, pues nunca se llega a cero, sino se está por encima de 0 grados, con lo cual no se hace escarcha ni se hace hielo y la gente puede jugar tranquilamente. Esas son aplicaciones muy baratas porque es nada más que una bomba que está dando vueltas y no hay que gastar energía para obtener calores. Pero aquí, en los hoteles, para el aire acondicionado, para el clima, para obtener calor, entonces lo que se hace es que se hace una perforación y hay dos técnicas, a circuito abierto y a circuito cerrado. En Europa, que se usa cada vez más esto, se hace a circuito cerrado. Se hacen una serie de pozos, de perforaciones. Esos pozos que pueden ser de 150 milímetros de diámetro, se le mete un tubo de plástico en forma de U, a lo mejor a 100 o 150 metros, y otro, y otro, y otro, y al final eso se llena de un cemento transmisor del calor
y se hace una masa entre la tierra y ese agua que está pasando por dentro. Y entonces eso parece como un intercambiador de calor, tierra, agua, grande. Entonces eso lo que hace es que saca el calor de la tierra y el agua entra a una temperatura, por ejemplo, a 10 grados y sale a 15, a 20. Entonces, cuando el agua llega arriba, se pasa por unos intercambiadores de calor, se le saca el calor y el agua fría otra vez, va otra vez a buscar arriba. Y entonces es un circuito cerrado. Y ese calor que se le saca, entonces se mete en una máquina que se llama una bomba de calor geotérmica. Y esa bomba de calor geotérmica lo que hace es que le levanta, coge todo el calor y le levanta la temperatura al calor. Es decir, el calor, la energía la saca del agua, la que viene de la tierra, y lo que hace es levantarle la temperatura. Si venía a lo mejor a 15 grados, pues le sube la temperatura a 30. Y si está a 30, pues ya se puede, o a 40, climatizar piscinas, se puede hacer aire acondicionado, se puede hacer calefacción en los edificios porque tenemos ya agua a 40 por suelo radiante, por muchas, ya se puede calentar las casas, las viviendas, y entonces se está sacando esa energía que está en la tierra a través de una bomba, primero de unos pozos con un circuito cerrado de agua, la trae arriba, entonces la coge la bomba de calor, le levanta la temperatura y se utiliza. Y ahora que me está hablando de ejemplos concretos, el edificio más alto de Lanzarote, uno de los más destacados, que es el Gran Hotel, ¿cómo se aplica y qué ventajas obtiene en este caso? Esta técnica que se utiliza cada vez más en Europa, y uno ve las curvas de utilización de la geotermia a muy bajas temperaturas y son exponenciales, creciendo cada año más, tiene unos periodos de amortización de aproximadamente 10 años, porque las perforaciones estas, que hay que hacer muchas, entre más se quiere sacar, pues más perforaciones y más intercambiadores son caros. Y muchas veces ocurre que la tierra, si le sacamos, la enfriamos por un sitio y hay que un poco alternar, sacar de una zona el calor, a la semana siguiente sacarla de otra zona e ir alternando, porque el calor tiene una velocidad de recuperación que muchas veces esa velocidad es menor que la intensidad con que se saca. Pero aquí lo que nosotros utilizamos y llevamos ya 10 o 12 años utilizando, y esto es lo que debía ser de obligado cumplimiento para las Islas Canarias, porque es muy barato. Se amortiza en 1 año, 2 años aproximadamente la inversión, esta tecnología, y es muy barato de poner comparado con lo que se hace esto en Europa. Y además es para grandes potencias, porque en estos sitios se hacen para viviendas pequeñas y tal, y un edificio institucional es carísimo, hay que estar poniendo incluso en pilotes, en los pilotes se pone tubo, porque es muy caro. Sin embargo, aquí lo usamos para grandes potencias. Nosotros lo hemos usado para hoteles y para centros comerciales, que son grandes consumidores de aire acondicionado, y tiene unos resultados extraordinarios, y se ahorra de energía eléctrica pues más de la mitad de lo que están gastando o que estaban gastando con los equipos de aire acondicionado convencionales refrigerados por aire, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Pues es en hacer unos pozos, playeros, si se quiere, o pozos, y entonces encontramos agua. Entonces se mete una bomba, sacamos el agua, y el agua no sale en circuito cerrado haciendo esos intercambiadores, sino sale directamente, la bomba bombea para arriba el agua. Cuando la tenemos en la superficie, la pasamos por un intercambiador de calor, le robamos ese calor, lo pasamos a una bomba de calor y la bomba de calor hace lo mismo. Sí, la diferencia es la forma de sacar el calor de la tierra. Uno es por circuito cerrado, un intercambiador grande, carísimo, y otro es un circuito abierto que se mete y se saca el agua de... Esta tecnología no es que se haya inventado aquí ni que la hayamos inventado, esto lo utilizan en un montón de países. Por ejemplo, en Japón se utiliza una barbaridad, se utiliza en los Estados Unidos muchísimo. Entonces, fíjate, esto se utilizó aquí, esto es como una innovación. Yo hace 20 y pico años nos invitó a unos cuantos ingenieros españoles a un viaje de estos que te van a enseñar su fábrica a Nueva York y una instalación hecha por ellos, como propaganda para que después tú en los proyectos pues certifiques o especifiques sus máquinas, ¿no? Y entonces nos llevaron a ver la fábrica de York en Nueva York y nos llevaron a la instalación de las Torres Gemelas, las famosas Torres Gemelas que ya no hay. Y entonces allí yo me quedé impresionado, porque aquellas 2 torres tenían una sala de máquinas metidas en un sótano y no había aire, no había ventilación, ni había nada, y entonces funcionaban con este sistema. Pero yo era todavía empezando mi carrera aquí, yo decía, pero ¿cómo es posible que esto no se utilice en Canarias? Pues tendrá unos problemas, la corrosión salina, la no sé cuánto, no sé qué, pero aquí se hacía lo que se hacía todo el mundo y lo que todo el mundo copiaba de unos a otros, de unos a otros. Entonces cuando llegamos al proyecto del Gran Hotel que hicimos nosotros, nuestra ingeniería hizo ese proyecto,
Pues ahí nos encontramos que no había manera de poner en el aire máquinas de aire acondicionado, porque la cubierta del Gran Hotel es pequeñita, los espacios que tenía cedidos anteriormente el ayuntamiento ya no existían, y entonces no había otra que meter la sala de máquinas en el sótano donde no había ventilación. Entonces me acordé yo de las Torres Gemelas, y eso es lo ideal aquí. Entonces empecé con internet y tal, pues empecé a ir a internet, empecé a buscar, empecé a estudiar, y efectivamente era factible 100%, y de hecho un montón de países, digo, Japón utiliza esto, pero mayoritariamente. Y entonces se hizo este proyecto allí, que fue muy interesante porque las mismas casas, todo el mundo colaboró con ganas para ver cómo iba esto, y salió un proyecto excelente. Pues el Arrecife Gran Hotel es un ejemplo que ha ido mucha gente a ver, que se ha estudiado mucho y que han venido mucha gente, han venido ingenieros de Barcelona, de tal, cada momento allí a ver ese. Y tiene una eficiencia, porque ahí está mezclado lo que es la geotermia, claro, con la eficiencia, eso nunca se puede dejar fuera, con mucha eficiencia. Entonces ahí se recuperan todos los calores del aire acondicionado, porque es un hotel que el sol le da casi por todos lados en alguna hora del día, entonces todo el aire, el calor que genera el aire acondicionado, pues se aprovecha y se calientan las piscinas, se calienta el spa y las piscinas nunca se han gastado ni un euro en climatizar, y están a altas temperaturas, porque tú sabes que antes la piscina daba al norte y era muy desagradable porque no tenía otro hueco que el norte, y la gente protestaba, se ponía casi a 30 grados climatizada, y nunca se gastó ni un euro en climatizar. Y ahí, unido al buen mantenimiento que han tenido, a los jefes de Septitem, la dirección que han tenido, que se ocupan una barbaridad de mantener esto allí bien, en condiciones y funcionando correctamente, pues se está sacando unos partidos extraordinarios. Digo que viene a verlo permanentemente, yo siempre lo llevo de muestra a la gente allí, y todo el mundo se queda muy satisfecho. Y entonces eso que se utiliza por ahí, se está empezando a utilizar aquí por todos lados. En todas las instalaciones nosotros llevamos ya instalados como ingeniería, porque nosotros no somos instaladores ni nada, lo hemos hecho con distintas instaladoras, pero en nuestro proyecto ya 15 megavatios instalados. 15 megavatios es una barbaridad, ¿sabes? Y son como aproximadamente 8 hoteles o 10, 3 centros comerciales, y que están dando un rendimiento tremendo y que están gastando muchísimo menos energía eléctrica, es decir, dinero en la electricidad, y teniendo el mismo aire acondicionado o mejores prestaciones, porque ahora todas las máquinas que están obsoletas y tal, hay que irlas cambiando poco a poco. Pues si ya se cambia con esta tecnología, es extraordinario. Pues usted el auténtico mago de la geotermia. No, ya te digo que no es mago, eso es estudio, que no hago sino estudiar y pensar, y además que me da mucha satisfacción, pero esto se utiliza, esto es una innovación si quieres, sí, pero no es un invento, porque esto ya te digo, existe en todos lados, son innovaciones que aquí tienen una aplicación excelente, y que ya te digo, yo creo que debía ser de obligado cumplimiento en Canarias, y solamente cuando no se pueda, porque el terreno no puede ser o lo que quiera que sea, entonces se utilizan las convencionales, debía ser de obligado. Y bueno, yo no sé si tardará 4 o 10 o 5 años, pero al final la Consejería del Gobierno de Industria del Gobierno de Canarias lo va a hacer de obligado cumplimiento, es que no queda otra. Pues nada. Oye, si tuvieras lo que ahorra eso, te quedas asombrado. Desde luego. Pues ha sido de obligado cumplimiento escuchar esta entrevista tan interesante. Muchísimas gracias, don Elías. Pues con mucho gusto y encantado, encantado. El calor subterráneo que ha protagonizado este programa ha modelado el mundo que habitamos. Una labor escultórica especialmente visible en un territorio como Lanzarote. Millones de turistas visitan la isla cada año para disfrutar de paisajes tallados latido a latido por el fuego volcánico, la expresión más espectacular de lo que se cuece bajo nuestros pies. Así, latido a latido, surgió esta criatura atlántica que es Lanzarote. El aprovechamiento responsable por parte de empresas e instituciones de recursos como la energía geotérmica es una fórmula más para mantener esa estrecha relación con las entrañas de la Tierra y seguir construyendo entre todos un mundo y una isla posibles.